Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es The Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte y este año algo de economía y de empresariales. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO, grupos A y B de programa del CEIPSO El Encinar de Torrelodones. Bueno, y aquí estamos un día más con todos con unas ganas inmensas de aprender y en este caso vamos a ver la segunda parte de la unidad 1 de la Alta Edad Media del Islam y en concreto esta unidad se ve, bueno, esta unidad lo que vamos a ver vaya es el Imperio Carolingio y el Imperio Islámico. Así que vamos a seguir la presentación que ya tenéis subida en el aula virtual. Así que un poquito de magias, ¡plas! Ahí estamos, madre mía. Parezco el Copperfield. Bueno, así pues, empezamos con esta segunda parte, el Imperio Carolingio y el Islam, con esta maravillosa miniatura. Aquí tenéis a uno comiendo espada de la batalla de Poitiers del año 732, cuando los francos paran a los musulmanes. Ya hablaremos de ello. Bueno, vamos a empezar hablando primero del Imperio Carolingio, que se llama así porque es el imperio de Carlomagno. Entonces, vamos a empezar hablando de su origen. Ya sabemos que los reyes francos se habían asentado, bueno, los francos en general se habían asentado en la zona que hoy es Francia y habían establecido ahí su reino. A partir del siglo VII, estos reyes van a ir, que son la dinastía merovingia, van a ir dejando los asuntos de gobierno en lo que es en un cargo que se llamaba el mayordomo de palacio, que venía a ser algo así como una especie de primer ministro. Estos cargos fueron cada vez ganando más y más y más poder hasta que al final uno de ellos se rebeló, derrocando al rey y ocupando el trono. Se llamaba Pipino el Breve. Con él se inicia la dinastía carolingia. Al mismo tiempo, ¿no? Pues otras invasiones en otras zonas, como por ejemplo en Italia, habían hecho pues que el Papa estuviera literalmente pues con mucho miedo. Vamos a usar un buen lenguaje. En este caso eran los lombardos y pidió ayuda a Pipino y a su hijo Carlos, que va a ser el futuro Carlomagno, para acudir en su auxilio. Van a ir y van a conceder tierras a la iglesia, derrotando a los lombardos. Entonces, ¿cómo le va a devolver el favor el Papa? Pues muy sencillo. Pues Carlos, que es el hijo de Pipino, cuando muere su padre y se convierte en rey, va a seguir conquistando territorios y finalmente el día de Navidad del año 800 va a ser coronado emperador por este Papa en Roma. Entonces, ¿qué se recupera con esto? Digamos que se intentaba recuperar el sueño de Carlomagno, era recuperar todos los territorios del Imperio Romano de Occidente. Quería volver a ser el emperador romano y de hecho eso fue lo que le coronó el Papa, ¿no? Al coronársele, pues recibió el apodo del Magno, Carlos Magno, Carlomagno o Carlos el Grande. La capital de este nuevo imperio, el Imperio Carolingio, estaba situada en Aquisgrán, que es una ciudad que está hoy en día en Alemania, donde estaba su palacio y demás. Sin embargo, este imperio va a durar muy poco, ya que Carlomagno, cuando muere en el año 814, va a ceder su reino a su hijo Luis el Piadoso y posteriormente Luis va a tener 3 hijos, los cuales se van a disputar su reinado y de hecho finalmente se va a dividir entre 3, pues acabando con el Imperio Carolingio y ya yendo cada uno por su lado, ¿no? Esto va a ser en el Tratado de Verdún, que es una ciudad francesa, en el año 843 y se va a dividir en 3 partes y de las cuales van a surgir los posteriores reinos, pues que hoy conocemos como de Francia y de Alemania. Vamos a verlo. Ahí tenemos a Carlomagno, por cierto, aquí a la derecha, este cuadro es de Durero, si no me equivoco. Magnífico. Aquí tenemos la coronación de Carlomagno el 25 de diciembre del año 800, que fue coronado por el Papa en Roma con su mujer y sus hijos. Y aquí tenemos varios de las reliquias de Carlomagno, que son muy graciosas, porque aquí tenemos un supuesto brazo de Carlomagno, aquí se ve el huesito puesto de ventanuco, y aquí tenemos el orbe con el que supuestamente se coronaba, tenemos un guante real de los que usaba, y esto es la lanza de Longinos, que es la lanza que supuestamente pues clavó el centurión Longinos al costado de Jesucristo, ¿no? ¿Es real esto? Pues seguramente no, pero bueno, nadie lo ha comprobado. El caso es que yo personalmente pues no me lo creo. Esto es la Catedral de Aquisgrán, que es lo último que nos queda del Palacio de Carlomagno. De hecho, lo único que nos queda es este edificio de aquí redondito, bueno, redondito, es octogonal realmente, que es la Capilla Palatina, que esto sí que es original del Palacio de Carlomagno y la catedral se construyó a su alrededor. Y es preciosa por dentro, aquí podéis verlo por dentro con estos pedazos de mosaicos que son impresionantes y estos pedruscos. Y aquí se encuentra todavía el trono en el que se sentaba Carlomagno, que como podéis ver no es el típico trono de las películas, sino que es una silla pues, bastante normalita.
Y aquí tenemos el mapa de Europa en el año 814. Todo lo que veis aquí en morado, también que está aquí rayado y demás, son las zonas en las que los carolingios o el imperio de Carlomagno pues ejercía su autoridad. Que como podéis ver es prácticamente toda o gran parte de Europa occidental, o sea, llegando hasta el sur por Italia, recordemos que estaba el Papa bajo su protección, y llegando por este lado pues casi hasta las fronteras del Imperio Bizantino, y aquí pues casi hasta lo que es la actual frontera de Polonia. Incluso por aquí se internaba en la península ibérica. Sin embargo, ya hemos dicho que el Tratado de Verdún del año 843 va a dividir este imperio entre sus 3 nietos, que son los hijos de Luis el Germánico. Estos hijos o estos nietos van a ser Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, los cuales se van a quedar cada uno respectivamente con la Francia occidental, la Francia media, que es o también llamada la Lotaringia por el nombre de Lotario, y la Francia oriental, que posteriormente se va a convertir en Alemania. De hecho, luego a Lotario le van a quitar todos sus territorios entre los otros 2 hermanos y pues se van a quedar 2 grandes unidades, lo que luego será Francia y lo que luego será Alemania. ¿Cómo se organizaba el imperio carolingio? Pues muy sencillo. El emperador gobernaba con su corte, que era un grupo de personas pues, que vivían con él y que le asesoraban en el gobierno. Lo que podríamos considerar una especie de provincias del Imperio Bizantino, unidades administrativas pequeñas, son los condados, ¿vale? Y estos condados estaban al cargo de un conde. A su vez, cuando la provincia era muy peligrosa porque estaba en la frontera, esta provincia se denominaba marca. Y en esa marca estaba al cargo de un marqués. Y a veces existían los duques y los ducados. Un ducado no es más que una concentración de condados, ¿no? Pues cuando había muchos condados juntos eran vasallos de un duque. Y, pues por ejemplo, tenemos el ducado de Aquitania, el de Borgoña, el de Neustria, Austrasia, etc. Estas zonas azulitas que vemos aquí, que están en las fronteras, son las marcas, que estaban al cargo de un marqués. Y luego, pues, cada pequeña ciudad, por ejemplo, y su territorio circundante estaba al cargo de un conde. Muy sencillito. Respecto a la economía en la sociedad, pues evidentemente una vez más tenemos que la principal actividad económica es la actividad agrícola, tanto la agricultura como la ganadera. Y además aquí también, al igual que en el Imperio Bizantino, estaba muy a la orden del día los latifundios, esas grandes propiedades agrícolas que pertenecían a un noble, porque Carlomagno las concedía, sobre todo en los territorios nuevos que conquistaba. Estas tierras pues las trabajaban los campesinos. Aquí tenéis un señor pues ordeñando esta ovejita. Y respecto a la cultura y al arte, lo que más nos interesa es que hubo lo que se llama el Renacimiento carolingio, de lo cual lo más importante que os señalo es que son los copistas, que son monjes que en los monasterios copiaban textos, ¿vale? Antes no había imprentas, bueno, todavía no había imprentas, que se inventan en el siglo XV, así que los libros se copiaban a mano, y mucho del saber antiguo, para que no se perdiera, se conservaba en las bibliotecas de los monasterios. Y además, estos monasterios, o sea, estos libros que se copiaban, los monjes hacían unos dibujos muy bonitos y muy graciosos, que ahora los veréis, que se llaman miniaturas, que servían para ilustrar los textos. O sea, una miniatura es una ilustración de un texto en un libro medieval. Aquí tenemos, por ejemplo, a un copista que está trabajando y está copiando un libro. Aquí tenéis el libro que se está copiando y aquí pues lo reescribe de nuevo a mano. Y fijaos si los libros eran valiosos, que incluso en algunas ocasiones, en algunas bibliotecas, estaban los libros encadenados. ¿Para qué? Para que nadie los robara y se los llevara. O sea, fijaos hasta qué punto era valioso un libro, no como ahora. Pero bueno. Y estos son ejemplos de miniaturas. Fijaos hasta qué punto de detalle llegaba. Esto es la coronación de Carlomagno, por cierto, de aquí, pero también incluso decoraban las letras. Fijaos esto que se llaman las letras capitales, ¿no? Que es la primera letra de cada página. Fijaos qué bonito lo hacían. Estos son partituras musicales, por cierto, y luego también había cosas muy graciosas, pues como este señor aquí colgando. Aquí, pues alguien que se ha portado mal, que está en el aula de reflexión delante de segundo B. Y luego pues otras cosas muy aleatorias, como puede ser una partida de ajedrez mientras un señor se mete un dedo por el ojallo. Aquí pues una especie de condena a muerte en la que a un señor pues le meten en un lago que parece una especie de pirañas, y luego pues cosas como te clavan un palo de oreja a oreja, un mono comiéndose una cabeza, unos conejos torturando a un pobre señor, y pues a este señor que se está tirando un pedete un tanto peculiar, ¿no? Son muy graciosas las miniaturas medievales. El caso, con esto nos sirve para el Imperio Carolingio, muy sencillito. Y ahora nos metemos en lo gordo del tema, que es el Islam y el Califato árabe. Entonces, el Islam, la religión islámica, surge en la península arábiga, en lo que es Arabia.
que antes de Mahoma pues se dividía en varias tribus nómadas pues que iban desplazándose y que se dedicaban a la ganadería y al comercio con caravanas, ¿vale? La agricultura era muy complicada debido al clima, ¿no? Sabéis que esa zona es mayormente desértica. Sin embargo, en el año 610, Mahoma, que era un comerciante que vivía en la Meca, que es una de estas ciudades que están en la península arábica, pues dijo haber recibido una revelación del arcángel Gabriel que le enseñó una nueva religión en la que se había de adorar a un nuevo dios que era Alá. Hay que señalar que estas tribus arábigas que había antes eran politeístas, sin embargo, esta nueva doctrina religiosa es monoteísta, un solo dios que se llama Alá. Pues ¿qué va a pasar? Que el resto de la gente se va a mosquear y lo van a echar de su ciudad de la Meca y va a huir a Medina, que es una ciudad que está relativamente próxima. Esto va a ocurrir en el año 622 y esta huida se llama la Égira. Y esta Égira es la que marca el inicio del calendario musulmán, ¿vale? El año 0, aunque realmente el año 0 no existe, sería el año 1 del calendario musulmán, se denomina la Égira. Y es a partir del año desde el que los musulmanes cuentan, pues empieza su calendario, vaya. Aquí tenéis a Mahoma predicando en un manuscrito del siglo XV. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en Medina sí que va a conseguir hacerse con la ciudad y va a conseguir un montón de seguidores. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues en el año 630, un poco después, va a volver a la Meca con un ejército y va a arrasar a los que le echaron, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a acabar con los cultos politeístas, aunque si bien va a respetar esta piedra sagrada que ya existía de antes, que se llama la Kaaba, que es una piedra negra que, pues, que tenía un carácter muy espiritual, ¿no? Para la gente que ya vivía allí y que hoy en día incluso se encuentra en la mezquita de la Meca, en Arabia Saudí. Y a partir de aquí, a partir desde Medina y desde la Meca, va a proclamar la Guerra Santa, la Yihad, y se va a extender por todo el territorio circundante. De hecho, va a controlar toda la península arábiga para el año 632, en el año que se muere. Después de Mahoma, los jefes de este imperio árabe van a ser los califas y de hecho al estado que van a formar se va a llamar el califato. Y este califato se va a extender muy, muy extremadamente rápido por toda la zona que ahora vamos a ver. Y tenemos que establecer una periodización, o sea, una evolución del imperio islámico. Esto también es muy importante, sobre todo las fechas, ¿vale? Primero hubo 4 califas que eran los califas ortodoxos, que eran familiares de Mahoma, ¿vale? Estos familiares de Mahoma, que lo que van a hacer en tan solo 29 años, van a terminar de controlar la península arábiga y van a conquistar Siria, Palestina, Egipto, Mesopotamia y Persia. O sea, van a derrotar el Imperio Bizantino y aunque el Imperio Bizantino aguanta, iban a destruir completamente, o sea, lo aniquilan, el Imperio Persa Sasánida, del que ya hablamos en el vídeo anterior, que eran una amenaza para el Imperio Bizantino. Después va a haber una guerra civil y van a ascender al poder la dinastía de los Omeyas, ¿vale? Y estos Omeyas van a trasladar la capital a Damasco, que es una ciudad que se encuentra en Siria. De hecho, hoy en día es la capital de la República de Siria. Van a seguir expandiéndose los Omeyas, por el este van a llegar a la India, por el norte a Samarcanda, que está en Uzbekistán, o sea, en Asia Central, y por el oeste van a conquistar la península ibérica. Después va a haber una nueva guerra civil, de hecho van a asesinar a casi todos los Omeyas, y en el año 750 y el califa va a pasar a la dinastía Abasí o Abásida, cuya capital va a estar en Bagdad, que hoy en día es la capital de la República de Irak, que está en Mesopotamia. Y esta época es, por lo menos esta primera parte del califato abásida, es lo que se conoce como la edad de oro del Islam, ¿no? Es el apogeo del mundo musulmán. Pero ya posteriormente, a partir del siglo X, va a empezar a haber una crisis en la que el califato abásida va a empezar a perder territorios y finalmente va a ser destruido por los mongoles en el año 1258. Y van a aparecer una serie de califatos y el mundo árabe nunca va a volver a estar unido, pues hasta el día de hoy, ¿no? Que sigue sin estar unido. Tenéis la fotito, una cimitarra árabe preciosa, que es esta espada curva que usaban muchos que habéis visto pues, en las típicas películas. Entonces, la expansión del imperio árabe. Aquí tenemos la Meca. Aquí tenemos Medina, que es de donde sale primero, o sea, que es donde Mahoma va a gobernar. Y en un primer momento va a conquistar gran parte de, bueno, aquí difieren las fuentes, ¿no? Pero gran parte de la península arábiga. Con los califas ortodoxos, en apenas 29 años, ojo que es muy poco periodo de tiempo, van a arrasar con todos los persas sasánidas que estaban aquí, en esta zona de aquí, y van a arrebatar Siria, Palestina y todo Egipto a los bizantinos, que como veis se van a quedar con un trozaco de nada. Posteriormente, con los omeyas, van a llegar por el oeste hasta España y por el este hasta Samarcanda y hasta la India. Es una expansión bestial en apenas poco más de 100 años. Es una barbaridad lo que hicieron los musulmanes con su guerra santa o yihad.
¿Cómo se organizaba políticamente el califato? Pues los principales cargos políticos eran los siguientes. Por supuesto, arriba del todo tenemos al califa, la máxima autoridad religiosa y política, ¿vale? Tanto política como religiosa. Ojo, en el mundo musulmán el califa era el jefe político y el jefe religioso. Después tenemos los visires, que son los ministros, que eran los consejeros del califa y son los que le ayudaban a gobernar. El imperio islámico también estaba dividido en provincias, en valiatos, al frente del cual había un valí o emir, ¿vale? Que se llamaba así. Después tenía un sistema de justicia en los cuales los jueces, los que impartían la justicia, se llaman cadíes. Un cadí es un juez. Y por último tenemos los recaudadores de impuestos o tesoreros, que se llaman los diwanes, en singular diwan. Ahí tenéis el cuadrito a la derecha muy bien explicado, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, al califa de Ramán III, que fue califa de Córdoba, con toda su corte alrededor, en el Medina Zara, que es precioso, si tenéis oportunidad de ir a verlo. Y a ver, ¿cómo funcionaba el tema económico en el Islam? Pues primero vamos a hablar de la agricultura. Si bien los árabes mantuvieron su tradición ganadera de cuando vivían en Arabia, sí que es cierto que la agricultura no tenía tanta importancia porque en Arabia hay poco territorio para cultivar. Sin embargo, una vez que se expandieron y pudieron usar la agricultura, a pesar de ello, supieron aprovechar al máximo el agua. ¿Por qué? Porque vienen de una zona desértica, por lo tanto, pues el agua es un bien muy valioso para ellos. ¿Qué es lo que hicieron por todas las zonas que conquistaron? Usaban pozos, que es agujeros para obtener el agua del suelo, un aljibe, que son depósitos para recoger el agua de lluvia, acequias, que son canales que distribuyen el agua. Por ejemplo, esta acequia de hoy en día que se sigue usando es una acequia musulmana que está en Valencia. Y también usaban norias y terrazas para mover el agua y para estancarla, que facilitaban el cultivo y el riego en zonas con desnivel. También sabían conservar muy bien los alimentos, como con la salazón, que es la conservación de alimentos en sal, o bien el escabeche, que como sabéis es en vinagre o en aceite. Y también trajeron nuevos cultivos a Occidente, que trajeron de Asia, como por ejemplo el arroz, el algodón, la caña de azúcar, la naranja o el limón, que por cierto producimos mucho hoy en día en España, y hortalizas como pueden ser la espinaca, la zanahoria o la berenjena, todas riquísimas. Aquí, por ejemplo, esto es una imagen de Córdoba, esto de fondo es el puente romano, y esto es una noria que lo que hacía era subir el agua del río Guadalquivir y a partir de aquí, esto está en ruinas evidentemente, la canalizaba, ¿vale?, hacia las diferentes acequias, para regar los cultivos, claro. Respecto al comercio y la artesanía, pues el comercio, si os acordáis, en el Imperio Bizantino hablamos de que era muy importante el Imperio Bizantino porque se encontraba en una encrucijada entre Europa, África y Asia. El Islam, al conquistar estos territorios, pues va a sustituir al Imperio Bizantino y va a ser, digamos que el comercio va a ser la principal fuente de riqueza. Si os acordáis, los islámicos ya hablamos de que usaban caravanas, ¿no?, de comercio mientras vivían en Arabia, pues ahora lo van a hacer, pero a lo bestia, ¿no? Tanto de manera terrestre con las caravanas, como por los ríos y como por el mar. Para facilitar este intercambio comercial tenían una moneda que se basaba en dos piezas fundamentales, que son el dinar, que estaba hecho de oro, aquí tenéis uno, y el dirham, que está hecho de plata. ¿Cómo era la sociedad? Pues tenemos, como siempre, dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados, de la aristocracia, pues tenemos a las familias de origen árabe, que son descendientes de los conquistadores y que van a ocupar los principales puestos, y luego las familias importantes de los territorios ocupados, o sea, de los territorios que conquistaban, las familias que ya eran ricas ahí, pues cuando se rinden van a seguir siendo importantes, pero sin embargo a un nivel, digamos, secundario respecto a las familias de los árabes originales. Y por otro lado tenemos al resto de la población, que podemos dividir en tres grupos: los que se hayan convertido al Islam y los que no se hayan convertido junto con los esclavos. ¿Qué es lo que ocurría con los que no se convertían a otra religión, o sea, los cristianos y los judíos? Pues que los musulmanes les respetaban las costumbres porque les llamaban los dimíes, la gente del libro, porque usaban, digamos, el mismo, o sea, su libro era un libro sagrado como el Corán, ¿vale? Sin embargo, tenían que pagar más impuestos, ¿vale?, por no seguir la fe musulmana. Por eso mucha gente de los conquistados se convirtieron rápidamente al Islam, por un tema de guita. Y bueno, aquí tenemos una miniatura árabe en la que es muy graciosa, en la que se ve un comercio de esclavos en Yemen, ¿vale? Los esclavos son estos negros que están aquí abajo. Y luego, respecto a su cultura, pues tenemos que saber que la lengua árabe, aquí tenéis pues un ejemplo de escritura árabe, que es una escritura pues un poco, vamos, es muy bonita, pero no tengo ni idea de leer árabe.
que va a sustituir a las lenguas propias de los territorios que conquistaron, ¿vale? Pues el latín, el griego y otras, ¿no? Excepto en los territorios de Persia, que sí que es cierto que ahí se mantuvo la lengua persa. ¿Y qué trajeron aparte en tema cultural, ¿no? En tema tecnológico o innovaciones los árabes? Pues trajeron los números arábigos, que son los que usamos hoy en día, del 0 al 9, el sistema decimal, que también lo usamos hoy en día, y cosas como el papel, el ajedrez, la brújula y luego algunas obras literarias, siendo la más famosa de todas el libro que todos conocemos de las Mil y una noches. Aquí tenemos a un moro y a un judío del libro del juego de Alfonso X Sabio jugando al ajedrez. El ajedrez es un juego originario de la India, pero que traen los musulmanes a Europa. Un juego fantástico, por cierto. Y tenemos los números arábigos. Fijaos que a su vez los árabes adoptan los números, digamos, adoptan su propia numeración en base a la numeración que usaban los indios, ¿vale? Que es esta de aquí arriba, y así es como va evolucionando hasta que en Europa llegan estos números que son los que conocemos hoy en día. Esta es la primera vez que aparece los números arábigos en un documento occidental, ¿veis? Desde aquí, desde la derecha, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así es como van a evolucionar desde aquí arriba hasta pues lo que conocemos hoy en día, ¿no? Que es el siglo XV y el XVI, que son los números que usamos ahora. Y esto es pues para que veáis cómo se escriben los números en árabe actual. Muy curioso todo esto. Aquí tenemos el misal de siglos del siglo XII, que es el primer documento europeo que está en España que se hace en papel. Previamente que se usaba o bien el papiro o bien, que era más común en Occidente, el pergamino. Y también otra de las cosas que hicieron fue pues no encontrar una brújula antigua, pero os traigo un mapa muy famoso musulmán, que es el mapa de Al-Idrisi. ¿Cuál es la peculiaridad de los mapas árabes? Que ellos ponían el sur en la parte superior y el norte en la parte inferior. Por lo tanto, aquí tenemos, esto es la península arábiga, esto es Italia, esto es Grecia, esto es Turquía y esto es España. Madrid estaría aquí donde estoy señalando con el cursor. Fijaos qué curioso hacían los mapas los musulmanes. Y aquí tenemos pues 3 cuentos de las Mil y una noches, ¿no? Que la historia de Sherezade, que le contaba cuentos al sultán para que no la matara al día siguiente, ¿no? Y dentro de esas historias pues tenemos 3 conocidísimas, aunque si bien no son de las Mil y una noches original, pues nos han llegado a través de versiones más modernas, como puede ser Sinbad el Marino, Aladino y la lámpara maravillosa, que es en la que se basa pues el Aladín de Disney, y Ali Baba y los 40 ladrones, la famosa cueva del Ábrete Sésamo. Y ya por último vamos a hablar pues quizá lo más importante, que es la religión. Islam significa sumisión. ¿Sumisión a quién? A Dios, a Alá. ¿Cuál es su libro sagrado? El Corán, ¿vale? En que según la tradición recoge todas las revelaciones que Mahoma y el arcángel Gabriel pues le dio que Dios le reveló a Mahoma. Y este fue escrito pues después de su muerte para preservar todas las pues todo lo que haya estado predicando Mahoma durante los años que estuvo vivo. Y se divide en capítulos que se llaman suras. ¿Cuál es la base del Islam? Pues el Islam se basa en 5 pilares que se llaman así, ¿no? Que son los siguientes. 1, la creencia en un solo Dios, que es Alá, y en Mahoma como su profeta, que es esta de aquí, la Shahada, que supongo que se pronuncia así. Después tienen que rezar 5 veces al día y siempre se reza en dirección a la Meca. ¿Qué es esto? El Salat, que es el rezo. Después hay que dar limosna a los pobres, que es el Zakat. En cuarto lugar, hay que ayunar durante el día en el mes de Ramadán, ¿vale? El calendario ahora está dividido en meses, el Ramadán es uno de esos meses, y durante uno de estos meses, una vez al año, durante un mes, tienen que ayunar, o sea, no pueden ni comer, ni beber, ni hacer otro tipo de cosas mientras haya luz del sol, ¿vale? Cuando ya cae el sol sí que se puede comer y se puede beber. Y por último, tienen que peregrinar a Meca, que es el Hajj o Hajj, o no sé cómo se dice, que al menos una vez en la vida, siempre que tu situación económica pues te lo permita. Vamos, y tu salud, claro. Y luego aparte, el Islam no es una religión, digamos, unida, le pasa como al cristianismo, ¿no? Que está dividida en varias confesiones, y las más importantes, aunque hay muchas más, son los suníes y los chiíes. La confesión más general, o más, digamos, la más extendida, es el sunismo, que se basa en la suna, que son las tradiciones de Mahoma y demás, que es este color verde clarito. Como podéis ver, es mayoritaria en casi todo el mundo musulmán. Mientras que los chiíes son los que solo reconocen a Ali, que es el último califa ortodoxo, como el último califa verdadero y demás, y que, digamos, solo son importantes en esta zona de aquí, que es el actual Irán, Irak
y pues, a algunas otras zonas más pequeñitas, como el Yemen, Azerbaiyán y Siria y el Líbano. Aquí tenemos, por ejemplo, la Shahada, que es la profesión de fe musulmana, lo de que viene a ser una traducción aproximada. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esto está escrito en una caligrafía árabe muy bonita. Y aquí tenemos un ejemplo del peregrinaje. Los musulmanes tienen que peregrinar al menos una vez en la vida en la Meca, como hemos dicho. Y esa peregrinación se hace, se va a la Meca y se va a hacer una especie de ceremonia en la mezquita principal de la Meca, donde se encuentra la Kaaba, de la cual hablamos antes. Pues fijaos la cantidad inmensísima de gente que se arremolina alrededor de la Kaaba, del patio de la mezquita. Pero ¿pensáis que esta gente son muchos? Pues esperad un segundo. Fijaos la inmensísima cantidad de gente que se arremolina alrededor de la Kaaba. ¿Pensáis que son muchos? Pues esperad un segundo. Fijaos la inmensísima cantidad de gente que está dentro del patio, en los pisos de dentro, en el techo de fuera y alrededor incluso de la gran mezquita de la Meca. Es espectacular. Y ya por último vamos a terminar este tema hablando del arte musulmán, que es fantástico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el arte musulmán destaca sobre todo la decoración. Si bien sus edificios están hechos de materiales pobres, ¿vale? No veremos nunca, o veremos muy poco, pues edificios enteros de mármol, por ejemplo, sino de ladrillo. Lo que sí que van a destacar es en la decoración. Si bien es cierto que es raro, o sea, ellos van a decorar sus edificios con motivos, o bien caligráficos, o sea, de escritura, con motivos vegetales, lo que se llaman los arabescos o atauriques, o bien con formas geométricas, lo que se llama lacería. Existe esa especie de pensamiento, leyenda urbana, de que los musulmanes tenían prohibido representar figuras humanas o animales. Digamos que sí que es cierto que casi nunca, o sea, no suelen representarlos, pero sí que no está expresamente prohibido, y de hecho yo os voy a enseñar representaciones de humanos, incluso representaciones de Mahoma que se podía representar. En cualquier caso, sí que es cierto que la mayoría de la decoración es la que os he comentado. Y el edificio principal que van a construir los árabes, si bien hicieron muchos tipos, pero el principal, el más importante, como no puede ser de otra manera, va a ser la mezquita. Y ahora se vienen 1000 millones de fotos de mezquitas porque son espectaculares las mezquitas que hacen los árabes. Tenemos la de Medina en Arabia Saudí. Por cierto, todas las mezquitas tienen una sala de oración, que es donde se reza, tienen un patio, que aquí no se ve, aunque lo hemos visto antes en la Meca, que es donde uno se lava, se hace las abluciones en una fuente, y luego tienen un muro hacia el que se reza, que siempre se orienta hacia la Meca, y luego tienen una serie de minaretes, que es donde se sube el muecín o almuédano, que es el que llama a la oración, ¿no? Hoy en día se hace con altavoces, pero antes se subía un tío allá arriba y a rezar y demás, ¿vale? Tenemos pues esa mezquita, tenemos la cúpula de la roca, que si bien no es una mezquita, es un edificio muy pero importantísimo en la religión musulmana. ¿Por qué? Porque dentro, bueno, fijaos la decoración, que es simplemente espectacular, porque dentro se encuentra esta piedra, que es supuestamente la piedra desde la cual Mahoma hace un viaje al cielo y al infierno, y donde supuestamente también fue el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, y demás cosas, ¿no? Y se conserva aquí dentro. Fijaos, por ejemplo, aquí la decoración, que tenemos aquí lacería, o sea, decoración geométrica. Tenemos decoración caligráfica, fijaos que esto es escritura árabe, y esto de aquí también es escritura árabe. Y luego, pues esto puede ser algo entre medias entre la lacería y el ataurique, ¿vale? Porque sí que verá que recuerdan algunas hojitas, pero bueno, en cualquier caso, o esto de aquí arriba, por ejemplo, veis que recuerdan como si fueran hojas de plantas, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el ejemplo de los 3 tipos de decoración árabe en una sola cosa. Y pues tenemos, fijaos, cosas tan impresionantes como la mezquita de los Omeyas en Damasco, que es espectacular. La mezquita de alabastro en el Cairo, que recuerda mucho a Santa Sofía, por cierto. Tenemos la mezquita de Intulún en el Cairo. Tenemos la gran mezquita de Samarra en Irak, con este fabuloso minarete helicoidal, que se puede subir así, pues, por esta rampa que lo va rodeando. Tenemos la gran mezquita de Yené en Mali, que es el edificio más grande hecho en adobe. Y luego tenemos por supuesto, tenía que ponerla, la mezquita de la M30 en Madrid, que es la mezquita más grande de España. La tenéis pues eso, al lado de la M30, en la zona este, al lado de la carretera Valencia. La mezquita de Córdoba, que posiblemente sea la mezquita más famosa de España, aunque si os habéis dado cuenta, hoy en día es una mezquita catedral, porque los reyes católicos, en época de los reyes católicos, se construyó una catedral encima, ¿no? Y con su interior, por supuesto, con estos arcos de 2 colores, fantásticos, maravillosos. Esto es la sala de oración de la mezquita.
Y luego, pues para que veáis cómo son también por dentro, tenemos la mezquita rosa de Shiraz con estas vidrieras fantásticas. Igual, aquí tenemos todo formas geométricas, fijaos. Y tenemos pues otras cosas como la mezquita rosa de Selim en Edirne, Turquía, fijaos con decoración epigráfica y con arabescos. Tenemos también la cúpula de la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra, que este tipo de decoración que parecen como estalactitas de una cueva se llaman mocárabes. Y luego tenemos otros edificios que no son mezquitas, pero que también son espectaculares. Por ejemplo, el mausoleo de Tamerlán, que fue un gran conquistador de Asia Central, en Samarcanda, la actual Uzbekistán. Tenemos también en Uzbekistán esto que es la Plaza del Registán, en la que vemos 3 madrasas. Las madrasas son escuelas religiosas como universidades islámicas, si lo podemos llamar así, aunque yo prefiero llamar las escuelas. En el mundo árabe se llaman así, madrasas. Y luego vamos a ver un poquito de pintura. Si bien en el libro pone que están prohibidas, ya os digo yo que no, ¿vale? Si bien son muy inusuales, existen. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el castillo de Qusayr Amra del siglo VIII, son antiquísimas, en Jordania. Por ejemplo, tenemos una mujer desnuda. O sea, fijaos, incluso, o sea, los musulmanes, en efecto, sí que representaban o sí que hicieron representaciones de figuras humanas. ¿Vale? Aquí tenemos más miniaturas árabes. Aquí, por ejemplo, tenemos a Mahoma, que muchas veces sí que es cierto que se le representa con el rostro velado, partiendo hacia la Meca. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos una procesión después del Ramadán. Más cosas, tenemos la muerte de Mahoma, hasta su mujer que se llama Jadilla, si no recuerdo mal, a la que también se le suele velar el rostro. Y también tenemos, por ejemplo, a la Virgen María y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús y María, a Jesús se le llama Isa, si no recuerdo mal en árabe, son profetas del Islam. Digamos que Mahoma es el continuador de todos los profetas que vienen en el Antiguo Testamento de los cristianos y de los judíos, como puede ser Abraham, Moisés y demás, ¿vale? O sea que fijaos qué curioso. Y aquí, por ejemplo, tenemos también, le quiero poner porque aparece, de hecho, Mahoma, que aparece con el rostro pintado, dirigiendo la oración junto a Abraham, Moisés y Jesús, entre otros. Si no me equivoco, este es Abraham, este es Moisés y este es Jesús, ¿vale? Aunque no estoy seguro, la verdad. Y sí que es cierto que estas representaciones son más típicas del Islam oriental, ¿no? De los persas, pero para que veáis que efectivamente sí que se le representaba o sí que se le puede representar y no pasa nada. Y luego, pues más allá, dentro del arte mueble, ¿no? Del arte que podemos transportar, pues tenemos estas cosas tan bonitas como puede ser el famoso bote de Almoguira, que es un bote hecho de marfil. Fijaos la decoración, qué espectacular, qué nivel de detalle. Tenemos una lámpara fatimí del siglo XII, igual con decoración caligráfica. Aquí dentro se ponía una vela y esto iluminaba. O incluso el famoso aguamanil de los pájaros, que es una jarra hecha de cristal de roca, que es un cuarzo muy transparente. Y también, bueno, ya terminamos con esto, pero con un poquito de urbanismo árabe y con la ciudad de Bagdad en el siglo VIII, antes de que llegaran los abasíes, y que es lo que se conoce como la ciudad redonda de Bagdad. Fijaos qué maravilla cómo planificaban los árabes las ciudades, ¿no? Con 4 entradas y aquí dentro estaba el templo, el palacio y una serie de jardines, mientras que a los alrededores pues estaba el resto de viviendas. Y con esto hemos terminado. A ver si consigo salir de aquí. Exacto, ahí hemos terminado. Bueno, pues con esto terminamos los vídeos del tema 2. Me despido ya muy rápido porque llevamos 33 minutazos con esta frase. Carolus Imperator Augustus. Es la frase que aparecía en los dineros, que se llaman así las monedas del Imperio Carolingio, para que veáis cómo la tradición romana, porque Imperator Augustus es como se llamaba así, como le llamaban a Augusto, el primer emperador romano, y fijaos cómo Carlomagno quería hacerse presentar como el sucesor, ¿no? De este Imperio Romano de Occidente que haya caído. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.